Buenas noches, buenos días para nosotros que estamos grabando esto en la mañana de este domingo. Ustedes lo están viendo la noche del domingo. Esto es Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? Hoy día me tocó conducir porque nuestra conductora habitual tuvo algunos problemas técnicos. Así que le doy la bienvenida yo. Este capítulo en particular vamos a tratar el tema de los transgénicos o la biotecnología en el uso en favor de la agricultura, aprovechando el contexto que nos ha dado el decreto 4232 de la presidenta Áñez hace un par de semanas, que bueno, más allá de la discusión política de qué tanta validez tiene este gobierno como para imponer decretos de temas que son tan sensibles y con efectos tan de largo plazo, queremos profundizar un poco más en la discusión de qué son los transgénicos, para qué nos sirven, en qué casos sí, en qué casos no. Y para eso tenemos tres invitados realmente muy potentes, muy interesantes, así que voy a comenzar presentando a mi compañero de panel, esta vez, don Marco Montellano, que nos va a presentar a los invitados. Gracias, Rodrigo. Un saludo a toda la gente que ve el programa. Este es nuestro programa número 15. Estamos muy felices de llegar hacia ustedes a pesar de los problemas del Internet y del Zoom y todo lo demás. Quiero presentar a Cecilia Chacón. Ella es abogada, feminista, docente de Derecho Ambiental y actual concejala por el municipio de La Paz. También nos acompaña don José Luis Landívar Boules. Él es administrador e ingeniero. Formó parte del directorio de instituciones como CAINCO, ANAPO, ADEPA, el IPSE y tiene mucha experiencia como empresario del sector agroalimentario exportador. Y también nos acompaña Carmen Capriles. Ella es ingeniera agrónoma, especializada en agroecología y desarrollo rural sostenible, miembro de Reacción Climática y representante de la Sociedad para Procesos de la ONU. Les doy la bienvenida a todos. El tema de los transgénicos está hablándose muchísimo por lo que decía Rodrigo, la medida que dispuso el gobierno, pero sabemos, los que sabemos algo, porque casi todo el mundo tiene muy pocas luces al respecto, de que no es ni algo nuevo, ni un fenómeno muy fácil de comprender. Entonces, agradezco a nuestros invitados. Me gustaría que comencemos por el principio, valga la redundancia, para tratar de explicarle a la gente que nos está viendo y a nosotros mismos que no somos expertos en el tema, qué son los transgénicos y qué diferencias tenemos que hacer entre ellos, entre un injerto y entre el algodón o el maíz transgénico, entre las grandes corporaciones, entre las mutaciones normales de la naturaleza, etc. Cecilia, ¿te gustaría comenzar? Muy bien, pero en todo caso yo quisiera empezar haciendo una precisión, tomando en cuenta que hay especialistas, ingenieros ambientales y más, pero yo voy a concentrarme más en el aspecto legal y probablemente algo en el social y político, ¿no? Del contexto en el que se está dando este debate. Primero que la convención del protocolo de Cartagena es el instrumento que define primero un organismo vivo modificado, ¿no? Que se entiende como cualquier organismo vivo que posee una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Eso quiere decir que está dejando de lado aquellas mutaciones o alteraciones Naturales. que puedan darse en el campo genético de manera natural, ¿no? Desde la polinización a través de aves, abejas, que pueden transmitir material genético de una planta hacia otra. Estamos hablando de aquellos en los que interviene la mano del hombre y genera estas alteraciones. Pero aparte de un organismo genéticamente modificado, y ahí seguramente harán sus precisiones los ingenieros, tenemos otro tipo de organismos que son los transgénicos, que ya vendrían a ser aquellos que transmiten de una especie hacia otra los genes, ¿no? Y las alteraciones genéticas. Entonces, creo que hay un universo muy grande de organismos genéticamente modificados a través de biotecnología, y dentro de ese universo de organismos están los transgénicos. Gracias Cecilia, dentro de ese contexto y claro, entendiendo en primer lugar que cuando hablamos de transgénicos no necesariamente siempre es el caso, pero para nuestra conversación vamos a entender como el transgénico como aquel
elementos genéticamente modificados por la mano del hombre, con algún propósito en particular. Estos desarrollos de la biotecnología tienen ventajas y desventajas, y en ese sentido me gustaría introducir a don José Luis como alguien que lleva prácticamente toda su vida en el sector productivo agroindustrial, un poco que nos instruya y que nos introduzca en los aspectos de la producción y económico, y que nos cuente cuáles son las ventajas y desventajas que él ha encontrado en la introducción de la biotecnología en la agricultura boliviana y en general la agricultura mundial. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero saludar a todos y a través del equipo Lambada, a través de Rodrigo, Marco, un saludo a toda la audiencia que eventualmente nos va a poder ver y escuchar. Y encantado de conocer a Carmen, a María Cecilia, un placer y compartir con ustedes, brillantes profesionales, este conversatorio. Quiero agradecer también por la introducción, por las palabras. Honestamente, no sé si mis conocimientos y la experiencia en el sector agroalimentario de Bolivia en particular, la verdad que me hace un experto en el tema de transgénico. Sin embargo, sí, con seguridad, lo que puedo decir con toda certeza es que conozco la necesidad del sector productivo, especialmente de Santa Cruz y de Bolivia, del por qué tratar de utilizar esta tecnología para beneficio del país, de todos los bolivianos, y también apoyar a la manifestación de la FAO, que explica claramente de que, y con mayor hincapié, debido a esta pandemia que estamos atravesando, hace énfasis a todos los gobiernos de poder poner mucho apoyo al tema de producción de alimentos cabalmente. Dicho esto, en la primera parte decía qué son los transgénicos. Voy a tratar de aportar un poquito con alguna investigación que he podido realizar, para luego tratar de entrar a la parte que dice Rodrigo de por qué pienso que es bueno, digamos, para nosotros utilizar los transgénicos en Santa Cruz, en el país. ¿Sabe? Creo que es importante que nosotros como profesionales y como comunicadores que son ustedes y profesionales también, podamos ayudar a nuestra sociedad de entender muy bien o mejor qué significan estos términos, digamos, ¿no? Como por ejemplo la primera pregunta, el primer tema es ¿qué son los transgénicos? Y nos cruzamos fácilmente con diferentes tipos de términos que vale la pena aclarar. Por ejemplo, ¿qué son los transgénicos? Fíjense que la palabra transgénico está dividida en dos partes. Trans, de transporte, y génico, gen, es un transporte de un gen. Transgénico, es una palabra dividida, formada por dos partes. De transporte, de transportar un gen. O sea, esencialmente, los transgénicos, por definición, dice, son organismos modificados mediante la ingeniería genética. Hay que hacer hincapié acá, y de repente Carmen nos puede explicar de mejor manera qué es la ingeniería genética. Pero es importante mencionar, resaltar que los transgénicos son organismos modificados mediante la ingeniería genética en los que se ha introducido uno o varios genes de otras especies. De ahí nace el término organismo genéticamente modificado. Y en este conversatorio me parece que, y como ha dicho Rodrigo y ha hecho relación al nuevo decreto que ha aprobado el gobierno, en este conversatorio entiendo que vamos a hablar de cultivos transgénicos, Por lo tanto, es importante también tratar de determinar, describir lo que significa la semilla transgénica, alimentos transgénicos, para poder dar una mejor explicación a la audiencia. Don José Luis, yo invitaría a que, y esto lo digo para todos, si en algún momento alguno de nosotros quiere interrumpir porque hay una idea que quiere contrarrestar o que no quiere que se le vaya, que tengamos la libertad de hacerlo,
Obviamente no nos vamos a poder hablar todos al mismo tiempo, pero por ahí veía que Carmen y María Cecilia tenían ganas de decir algo. Perdón que lo corte. Adelante, por favor. Ya, bueno, el tema de ahora son los organismos genéticamente modificados, de los cuales hay dos tipos, los cisgénicos y los transgénicos. Los cisgénicos son el manejo de los genes que tiene la misma especie. Entonces, de ahí hacemos una fijación de caracteres, de ciertos caracteres, que la verdad es que ha existido durante toda la historia de la agricultura. Nos hemos preocupado para que nuestros alimentos, nuestras plantas den frutos más grandes, tengan cierta resistencia a ciertas plagas, y durante 10.000 años hemos manejado los cultivos de esa forma, fijando genes. Aunque no sabíamos que eran genes, lo hemos venido haciendo. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Y ahí es donde sí discrepo un poco. En el tema de la transgenia es una tecnología súper nueva. Si vemos la historia de la agricultura, estamos hablando de un par de décadas que se introduce esta tecnología. ¿Qué es la transgenia? Significa que tenemos un organismo, hemos seleccionado un gen de otro, que no necesariamente es la misma especie, y lo introducimos porque nos interesa los caracteres que este gen particular le da. En el caso de Bolivia, el cultivo que hasta ahora es permitido es la soya BT. BT viene de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que tiene un cierto insecticida. Entonces se le pone el insecticida a la soya y aparte esta soya es resistente a una plaga. Un herbicida muy particular, que es el glifosato o el Roundup. Entonces el insecticida lo tiene dentro y tiene una resistencia a un herbicida. Esa es la soya que actualmente es legal producir en Bolivia. Y se produce desde el año 2011, que si bien se aprueba una ley el 2005, se empiezan a hacer pruebas, pero recién para la introducción en el mercado boliviano, y esto me puede corregir José Luis, es desde el 2011. Y el otro tema es que, bueno, comercialmente los transgénicos se los empieza a introducir el año 1994. Los primeros transgénicos empiezan a salir en 1984 y de forma comercial ya en 1994. Entonces, estamos hablando de unos 30 años. Y en el caso del consumo, es menos de 20 años. Básicamente es nuestra generación, la primera generación que está consumiendo transgénicos. Y en el caso de nuestra generación, somos adultos, no sabemos qué puede pasar en organismos en desarrollo. Y es importante diferenciar que hay transgénicos para usos medicinales, hay transgénicos para alimento y hay transgénicos para fibra. Y cada uno, tiene sus características diferentes. Claro, es una disciplina de la ciencia que ha crecido en estos últimos 20, 25 años de manera muy, muy impresionante, y las aplicaciones de ese campo son cada vez mayores. Pero quería volver al tema de la soya BT porque me parece que es uno de los temas más polémicos, digamos, porque finalmente es inyectar parte del ADN de un pesticida en la semilla para hacerla resistente. Es como crear una capa de protección en la planta, ¿no? Para hacer un pequeño resumen, y le doy la palabra a don José Luis, sí. Es decir, hay mucha gente que dice, porque hay que derrumbar un poco las falsas ideas que tenemos al respecto del tema, ¿no? Hay gente que dice, los que están en contra de los transgénicos no saben de qué están hablando porque todo es transgénico. O no quieren vacunas, eso te van a decir. No hay que confundir la evolución de los genes con la ingeniería
genética que, como nos decía Carmen, desde hace más o menos 30 años está trabajando sobre la incorporación de unos genes particulares de una especie, de una semilla, de lo que fuere. De diferentes especies. Eso es Exacto. importante recalcar, son diferentes especies, porque es otra cosa cuando son de la misma especie. Eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Implica una modificación de su ADN, ¿no? Modificación a nivel de ADN. Sí. Que ADN es más pequeño que cromosoma, por ejemplo. Y eso es importante porque las escalas también son... Es que es fascinante el tema de toda la tecnología que está involucrada en la creación de estos transgénicos. Don José Luis. Bueno, primero alguna aclaración relacionado con la utilización del único evento transgénico aprobado legalmente en Bolivia, que es la soya RR, es la soya resistente al glifosato, no es la soya BT. No tenemos ningún evento en Bolivia que haya sido aprobado que sea resistente a insectos. El BT es una bacteria que significa Bacillus thuringiensis. El único evento que venimos utilizando en Bolivia, aprobado legalmente por el gobierno de Carlos Mesa, en su momento, cuando fue presidente, el gobierno del MNR, en la presidencia de Carlos Mesa, es la soya RR. Evidentemente lo venimos utilizando con muy buen éxito hasta ahora, y los productores, especialmente los pequeños productores, son los que más están pidiendo en la actualidad, vienen pidiendo, digamos, al gobierno que apruebe otros eventos transgénicos en otros cultivos diferentes de la soya. Don José Luis, ¿cuál es la experiencia concreta en la soya RR? En términos económicos, los productores están contentos porque sus cosechas han... Lo que pasa es que, si me permiten, tenemos que hacer varias precisiones, ¿no? Porque lo importante de este tipo de conversatorio, más que debate, es un conversatorio, es tratar de instruir, si se puede, si vale el término, y tratar de comunicar lo más adecuadamente posible para que el receptor, el vidente, trate de entender de qué se trata este tema, ¿verdad? Mire, el hecho de que un productor, tome la decisión de utilizar una semilla genéticamente modificada, no necesariamente significa que va a sacar un mejor rendimiento. Porque la semilla en el proceso de producción es una parte del proceso. Todo depende cómo yo desarrollo mi cultivo para llegar a obtener una mejor producción. Sin embargo, está demostrado de que existe el potencial de un mejor rendimiento, de una mejor calidad en mi producción, y a menor costo si yo utilizo semillas que han sido genéticamente modificadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo utilizo, por ejemplo, si yo tuviera acceso al maíz BT, ¿y qué es el maíz BT? El Bacillus thuringiensis es una bacteria que se encuentra en la biodiversidad. Científicos, a través de la ingeniería en genética, han obtenido esta bacteria, ¿no es cierto?, que se encuentra en estado natural, y la han multiplicado en laboratorio y lo comercializan para poder ser usado en la agricultura como un insecticida, como un químico, como una bacteria más bien, que puede combatir insectos. Es más, los productores, los que más utilizan esta bacteria, son los productores bajo el sistema orgánico, bajo el sistema de producción orgánica. ¿Por qué? Porque es un insecticida natural. Entonces, ¿qué es lo que han hecho a través de la ingeniería genética? Han buscado una planta, o lo han encontrado esta bacteria en su estado natural, han obtenido un gen
han obtenido ese gen y lo han insertado en el maíz, en una planta, en una semilla de maíz. ¿Para qué? Para que esta semilla, esta planta, al nacer, al germinar la semilla, esta planta, automáticamente ya tenga el insecticida dentro de la planta, el BT, ¿verdad? Eso es el maíz BT, por ejemplo, o la soya BT o cualquier otro cultivo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de nuevo? El productor que normalmente utilizaba el sistema de producción convencional sin usar semillas genéticamente modificadas y ahora decide utilizar el maíz BT, entonces utiliza, para empezar, menos cantidad de agrotóxicos, de agroquímicos. Ese es un gran beneficio. En el algodón se utilizan como 10 aplicaciones de insecticida. Con el algodón BT se reduce a 4 aplicaciones de insecticida por diferentes plagas que el BT no las controla. En el caso del maíz, de 7 aplicaciones, me voy a solamente usar 7 aplicaciones bajo el sistema de producción convencional, sin usar semillas transgénicas, y si la utilizo, reduzco a 2 aplicaciones de insecticida. Entonces, a nivel mundial, el beneficio al medio ambiente es tangible. Millones de toneladas de reducción de aplicación de agrotóxicos en el mundo, porque por la utilización de esta bacteria BT introducida en la semilla. Primer beneficio entonces al medio ambiente. Cecilia quería Sí. hacer una acotación ahí. Perdón, sí, ingeniero, justamente sobre ese punto, ¿no? O sea, definitivamente nadie pone en cuestión el hecho de que hay ciertos beneficios aparentes asociados con el uso de estos organismos transgénicos, ¿no? No vamos a hablar en general de los organismos genéticamente modificados, sino de los transgénicos. Pero no hay estudios consistentes que demuestren la inocuidad de la implementación de estas semillas y de estos productos en la salud humana o su impacto en la biodiversidad. Esa es la preocupación. O sea, usted dice efectivamente, y bueno, no solamente usted, ¿no? Lo dicen quienes promueven este tipo de cultivos, ayudan a ser más resistentes estos cultivos a determinados insectos, ayudan a mejorar la productividad, a simplificar el proceso, a abaratar los costos, a reducir el uso de los agroquímicos, etc. Pero ¿cuál es su impacto en mi salud? O sea, ¿qué pasa con la persona que va a consumir ese producto directa o indirectamente? O qué pasa con la salud de los productores que tienen que implementar a veces determinados paquetes que vienen asociados con estas semillas? ¿O qué pasa en el fondo con el resto de semillas, que son nuestra biodiversidad genética, nuestros recursos genéticos que son muy ricos, que probablemente no tienen esa misma resistencia, pero que van a dejar de ser utilizadas y que se van a ir perdiendo o desapareciendo frente a este tipo de cultivos? Y vuelvo al tema legal, que es lo que a mí me toca. O sea, en realidad el protocolo de bioseguridad de Cartagena, la Convención de Biodiversidad, lo que buscan justamente es proteger la biodiversidad frente a determinadas incursiones, digamos, de la biotecnología. ¿Por qué? Porque partiendo de este principio de que pueden tener ciertos beneficios, también hay riesgos. Y no lo digo yo. Cecilia, perdón, yo quisiera, digamos, que mi participación pueda ser de alguna utilidad, especialmente para la audiencia que nos va a escuchar. Nosotros ya estamos convencidos de lo que tenemos en nuestro cerebro actualmente y posiblemente no vamos a cambiar. Pero yo creo que es nuestra responsabilidad de proveer información al que nos va a escuchar para que en el futuro pueda decidir lo que él piensa o lo que va a usar. Pero no terminé de decir el beneficio para Bolivia, para los productores. Primero, entonces, ya hay un beneficio para Bolivia en el tema de la protección al medio ambiente, que hay personas que pueden estar en desacuerdo, pero es tangible porque me permite la transgénica, las semillas transgénicas, los eventos transgénicos, me permite reducir la cantidad de insecticida que yo aplico. Eso es tangible, eso no se puede discutir, eso es una realidad. Segundo, el productor que utiliza esta tecnología, porque no es nada más que una tecnología, es biotecnología, en este caso es agrobiotecnología. Entonces, el productor que tiene acceso a esta agrobiotecnología reduce sus costos de producción
¿Por qué se reduce su coste de producción? Porque no tiene la necesidad de echar tanto agroquímico como en el sistema convencional. Tercer beneficio, yo obtengo un mejor rendimiento porque los insectos, cuando están pequeñitos e intentan comer un pequeño bocado de la planta, ya mueren. Entonces no me lastiman la planta, y al no lastimar la planta me permite una mejor producción si adicionalmente yo hago adecuadamente y mantengo mi proceso. Eso para aclarar en cuanto a la importancia del beneficio del uso de lo transgénico en la producción de agroalimentos, nada más. Ahora, yo en la parte científica que mencionaba María Cecilia, el debate de que si es bueno, si es malo, qué dice la ciencia, yo únicamente deseo, por tema del tiempo, hacer una referencia que me parece muy importante para la audiencia. Resulta que en el año 1996, en el mes de junio específicamente, 155 científicos y nada menos que laureados premios Nobel, yo aquí tengo el nombre de cada uno de ellos, la lista de los 155 científicos Nobel, que mandaron una carta a Greenpeace, y básicamente diciendo tres cosas, puntualmente. Primero, dice, las agencias regulatorias alrededor del mundo han encontrado consistentemente que tanto los cultivos como la comida mejorada a través de la biotecnología es tan segura, si no más segura que aquella derivada de cualquier otro método de producción. Eso lo dicen los 154 premios Nobel. Segundo, el impacto ambiental ha sido demostrado repetidamente que es menos dañino para el medio ambiente y una bendición para la biodiversidad global. Y finalmente la carta termina con una frase que vale la pena tomarlo en cuenta por todos. Dice, ¿cuántas personas pobres alrededor del mundo más tienen que morir antes de considerar la oposición al uso de los transgénicos, a la tecnología genética, la ingeniería genética, considerarla como un crimen de lesa humanidad? Bueno, digamos, no puedo yo decir nada más y apegarme a lo que dicen 155 premios Nobel, porque creo que yo tratar de conocer más que ellos, digamos, ni siquiera lo voy a intentar. Digamos, ¿no? Es un poco para contestar, o más bien para aclarar, de que ha sido suficientemente probado, estudiado, digamos, a través de la ciencia. Vamos a dar el paso, a pesar de esa carta, la Unión Europea hasta ahora ha prohibido los transgénicos, y hasta el día de hoy en Europa no se produce transgénicos. Sí, efectivamente Europa es uno de los lugares del mundo más restrictivos en el uso de los transgénicos. España y Portugal, que son hace unos cuantos años que los producen, pero a pesar de ese tipo de declaraciones, la Unión Europea tiene una muy fuerte oposición a los transgénicos. Y hay en tres temas. A los transgénicos que van para el alimento. Ajá. Cecilia, perdón que te corte. Yo los invito un ratito. Sí, tengo que cortar para el segundo bloque. Me queda menos de un minuto, así que quería cerrar este bloque. Hay tres temas re interesantes para tratar a la vuelta. El tema, esta promesa, que hasta qué punto es una falsa promesa de que los transgénicos van a acabar con el hambre, porque llevan 25 años y todavía hay 800 millones de personas que tienen problemas que viven el problema del hambre. ¿Cuánto nos afecta el tema de la alimentación transgénica? Ya más allá de la producción, la biodiversidad y los problemas medioambientales, más allá solo del uso de semillas, sino que también, por ejemplo, cómo el uso de transgénicos ha potenciado esta lógica agricultora del monocultivo, que también tiene otros impactos, pero también hay otros beneficios como arroces que son capaces de soportar inundaciones, por ejemplo, el exceso de agua. Todavía nos queda harto tema por conversar. Vamos a irnos a un corte y volvemos en breve.
primeramente, para hablar de transgénicos, se necesita mucha paciencia porque son muchos temas muy amplios que no manejamos día a día. Así es. En ese sentido, es importante hacer algunas puntualizaciones, como por ejemplo, exactamente el evento que se está produciendo en Bolivia es la soya RR, yo cometí el error de decir BT. Sin embargo, ¿cuál es la cuestión con esta soya RR? La soya es un cultivo introducido en Bolivia. En Bolivia no hay parientes silvestres de la soya. Por lo tanto, el tema de polinización cruzada no existe. Ese ha sido uno de los factores para que se pueda aprobar el evento RR. Lo cual no pasa con el tema de maíz, porque sí somos centro de origen secundario. El centro primario ha sido México, y en México en los 90 tuvieron una experiencia horrible porque al introducir los transgénicos contaminaron gran parte de su germoplasma nativo. Y eso sí está documentado, y hay, o sea, la documentación que ha sido fines de los 90, comienzos de los 2000, que se encontró el polen de transgénicos y una buena parte contaminada. Es por eso que Perú, por ejemplo, nuestro hermano país, no permite transgénicos porque ellos saben que son un centro de origen de muchas especies, especialmente maíz, y no quieren contaminar su germoplasma. Y son un país agrícola, productor, que también tiene sus desarrollos en biotecnología. ¿Qué pasa con el tema de caña? La caña, si bien es un cultivo introducido en Bolivia, tenemos ecotipos que han sido producto de un fitomejoramiento de más de 100 años de producir caña en Bolivia. Entonces, si bien es un cultivo introducido, tenemos variedades que ya son típicas del lugar. Las variedades cruceñas, por ejemplo, de caña, no han sido ya adaptadas a ese ecosistema y no se las encuentra en otros ecosistemas. Entonces, ese es el tema, o sea, y el otro tema, el algodón. Tenemos algunas especies silvestres y sí se producía algodón. El algodón ha sido muy mal manejado en Bolivia y actualmente no se produce, si bien hay potencial, digamos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el algodón en otros países? Se ha dicho muy bien, esto es fibra, esto no se consume, no es alimento, que vengan los transgénicos, y se ha empezado a producir como fibra. ¿Qué ha pasado? En la fibra se ha encontrado glifosato, Roundup, y más aún, más crítico todavía para las mujeres, porque paños higiénicos hechos con algodón transgénico contienen ese glifosato. Entonces, por terapéutica vegetal, uno sabe que si uno hace una buena aplicación de un herbicida, no debería estar en el producto, pero se han hecho análisis de soya en Santa Cruz, donde se encuentra el Roundup, el herbicida dentro del producto. Y eso quiere decir que se está echando mucho más herbicida que la cantidad recomendada, que son 2 litros por hectárea, si no me equivoco. Carmen. Entonces, esos son algunos de los problemas que hay que tomar en cuenta. Exacto, totalmente. O sea, no es una tecnología inocua y puede provocar daños si es que el incentivo inicial a la intervención genética no es el correcto, o si hay una mala administración, como decía don José Luis. Una buena semilla no le va a garantizar una buena producción al agricultor si es que no tiene buenos procedimientos y un buen proceso productivo. Pero te quería preguntar, Carmen, en tu experiencia, ¿hay casos que te parezcan positivos de la aplicación de esta tecnología, de la tecnología transgénica, en la aplicación de la agroindustria? ¿Hay algunos casos que a ti te parezcan destacables? De la agroindustria, bueno, el tema de transgénicos en la farmacéutica, ¿qué es lo que ha pasado? Son manejados en laboratorio, no necesitan terreno, no hay pérdida de biodiversidad, y se tiene transgénicos como insulina, por ejemplo, y una serie de medicamentos. Claro. ¿Qué pasa? Que tú consumes, o sea, el medicamento en una dosis, y si te hace daño, tú puedes identificar que es el medicamento. ¿Qué pasa con la alimentación? En Bolivia, la soya va básicamente para alimento de ganado, bueno, para exportación, pero acá va a alimento de ganado. Entonces, si va
para los pollos, un pollo tarda 28 días en estar listo entonces, y una vaca unos 6 meses. En el tema para determinar si son cancerígenos o no, todavía es muy pronto. Y la verdad es que he buscado en el internet estudios que hablen de eso, porque la soya es una proteína. La proteína se va a los tejidos cuando es en grano. También pero la soya se convierte en un aceite. Entonces son dos Variables. elementos que los asimilamos o metabolizamos de forma diferente. Entonces estamos hablando de un producto que va a ir a un animal y luego vamos a ingresarlo a nuestro organismo. Y la verdad es que no sabemos cuáles van a ser los impactos. En el caso del DDT, por ejemplo, que es un insecticida que ha sido usado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, luego se lo usó se lo usó como pesticida durante buenos años, 1962, La Primavera Silenciosa de Richard Carson, primer libro ambientalista que hay, empieza a describir cómo es que el DDT genera cáncer, impactos en la salud. Eso es en los 60. Hasta que se hace la Convención de Químicos y se la ratifica, Bolivia la ratifica, es en los 90, en el 1996, si no me equivoco, la ratifica Bolivia. Entonces han pasado 50 años desde que empezamos a usar DDT en la agricultura hasta que hemos logrado una prohibición. Y aún así en Bolivia podemos encontrar DDT. Entonces, ¿qué nos garantiza que no vaya a ser el mismo proceso con los transgénicos? Que todavía, o sea, la escala a la que funcionan los transgénicos es muy pequeña. Y si hay algo que hemos aprendido de esta pandemia, es que existe selección natural. Y esa es una variable que no se la ve cuando producimos extensivamente los cultivos transgénicos. Ahora, ventajas, bueno, sabemos que aportan al PIB. Irónicamente, en los 90 la soya aportaba más al PIB que ahora que se utiliza transgénicos. No sabemos, somos una generación de conejillo de indias, no solamente por los transgénicos, por una serie de cosas como los celulares, la radiación, muchas cosas que están relacionadas a la tecnología, que somos la primera generación que está tan expuesta. No sabemos cómo van a reaccionar las siguientes generaciones. Entonces, hasta ahora, el consumo de transgénicos no se ha podido probar cuán dañinos o si son o no son dañinos. Así que decir que si causan daños a la salud es muy probable, pero no tenemos pruebas a nivel científico. En el caso, eso es el transgénico. En el caso del glifosfato, en el caso del Roundup, sí se tienen estudios de que causan cáncer y se tienen experiencias. Y en el norte de Argentina, donde se produce la soya, hay 30% de pacientes con cáncer, a diferencia del promedio que es 18 en el resto de Argentina. Y ese es un indicador local. Por el uso de pesticidas. Definitivamente Probablemente. es una herramienta, como mencionaba, que tiene un montón de posibilidades y podríamos, si quisiéramos encontrar aplicaciones positivas, encontrar un montón y también aplicaciones negativas un montón. Y creo que es fundamental acá, finalmente, la herramienta política en el cómo se toman las decisiones, en el uso de esta herramienta. Perdón, Carmen. Sí, una cosita más que quiero puntualizar, que es bien muy importante diferenciar los herbicidas o los pesticidas del producto. El producto es transgénico, pero los impactos de insecticidas, pesticidas, que en su mayoría es el Roundup, pero pueden ser otros, es otra cosa y eso afecta más a poblaciones locales y a los pequeños productores. Entonces, eso es muy importante puntualizar cuando estamos entrando en este debate. Perdón. Bueno, Gracias. eso también es un tema re importante en cómo enfocamos la política pública y aquí, María Cecilia, me gustaría, y bueno, Marco, que son los animales más políticos del panel probablemente, es importante el uso de la decisión política, por ejemplo, en si favorezco el monocultivo, la gran industria o el pequeño productor. Europa, por ejemplo, el movimiento ambientalista ha logrado, y creo que me parece que tiene todo el sentido, que los alimentos transgénicos estén etiquetados como tal, estén
tengan una etiqueta que los diferencie y que finalmente la gente pueda decidir libremente, como así todos nosotros decidimos utilizar teléfonos celulares, aunque no estamos seguros de que nos estén generando un tumor en el cerebro, lo utilizamos igual a riesgo propio. Lo mismo debería hacer con los alimentos transgénicos. Pero finalmente los quiero llevar a la decisión política de este decreto en particular. ¿Hasta qué punto a ustedes les parece que un gobierno transitorio como el de Yanine Áñez, a través de un decreto que tiene un artículo, esté tomando decisiones que impliquen impactos de largo plazo, profundo en la economía, probablemente en el medio ambiente, también en la salud de las personas? ¿Cómo evalúan y analizan ustedes la decisión política acá? Bueno, tal vez empiezo yo, pero además quería casar mi intervención con algo que decía Carmen, ¿no? Y luego también comentar algo de lo que había mencionado el ingeniero Landívar. Primero, el hecho de que ya hemos vivido una experiencia similar en la década de los 60, 70, durante la Revolución Verde, cuando hemos tratado de promover como humanidad el incremento de los cultivos como una solución a los problemas de hambre en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso se ha apelado a la tecnología. En esa época eran los bioquímicos, los herbicidas, los agroquímicos, etcétera. Y nos ha tomado varias décadas identificar que en esa búsqueda de incrementar la producción hemos ocasionado contaminación ambiental, que el DDT y otros agroquímicos que se han utilizado en los cultivos para mejorarlos, para combatir las plagas, etcétera, se iban filtrando en el agua, iban contaminando el suelo, iban degradándolo, pero además iban atravesando las fronteras, ¿no? Que no solamente afectaban el lugar donde se estaba produciendo el cultivo, sino que atravesaban el territorio por todas partes. Entonces, ahí surge justamente este debate sobre que la contaminación no tiene límites, de que tenemos que ser cautos, no cerrarle las puertas ciegamente ni ser obsecuentes. Aquí creo que todos hemos dicho que hay dudas respecto a la inocuidad de estos organismos transgénicos. No hay información suficiente, si bien sabemos que tienen ciertas virtudes, por lo cual se promueve su uso, pero también se sabe, y no lo dice Carmen, no lo digo yo, no lo dicen los ambientalistas de Greenpeace, también lo dicen científicos. O sea, la ONU, con más de 190 países, tiene un comité de asesores científicos que elaboran informes y también estos hacen recomendaciones a los estados sobre la base de los cuales se han adoptado instrumentos internacionales, como el de la Convención de Protección de la Biodiversidad Biológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, que justamente nos habla de estos organismos genéticamente modificados y habla de los impactos positivos, pero también de los impactos negativos. De los impactos negativos en la biodiversidad y de los impactos negativos en la salud humana. Y ahí entra el principio precautorio, que es un principio en materia de derecho ambiental, que dice que cuando no tenemos, es un principio de la Declaración de Río de 1992, que dice que cuando no tenemos información suficiente en materia científica sobre el posible riesgo o daño que pueda causar una determinada actividad o un determinado producto, se tienen que tomar las acciones preventivas necesarias. No se pueden esperar 20 o 30 años como nos pasó con la Revolución Verde para poder precautelar la seguridad del medio ambiente. Los daños que se pueden producir son irreparables, no solamente en la salud humana, también en la biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Y la preocupación y todo este debate que surge en estos días es que seamos cautos y respetemos estos principios de derecho ambiental, que tampoco son principios que se hayan incorporado solamente en Bolivia, si bien está en nuestra ley de desarrollo integral para vivir bien y también está en instrumentos internacionales, ¿no? El principio precautorio lo que busca es que los estados asuman medidas oportunas para prevenir esos daños. Pero además dice, básicamente, que se tiene que tener información suficiente sobre la inocuidad de los productos y que el estado, antes de asumir una medida, tiene que probar, demostrar científicamente que no se va a producir daño. Por eso la preocupación de que al adoptarse este decreto supremo 4232 se pretendan acortar los plazos para estos procedimientos. Y al acortar los plazos no tenemos garantías suficientes de que se vayan a desarrollar los estudios necesarios para poder evaluar el impacto de estos productos o de la inserción de estas semillas y luego de sus productos y sus derivados en la salud humana y en la biodiversidad, tomando en cuenta que nuestra biodiversidad es muy frágil. Y aquí viene otra pregunta de fondo. ¿Por qué estamos queriendo en este momento aprobar procedimientos rápidos
para introducir estos productos. Ya se ha hecho, bien todos lo han dicho, el 2011, 12 se han aprobado otro tipo de eventos, en este caso la soya transgénica, se han hecho los estudios necesarios, se ha determinado que no había riesgo de contaminación cruzada, al menos, o afectación a especies eventualmente nativas de soya que no tenemos, y se ha aprobado su introducción, ¿no? Y todavía habrá que ver si no vamos a enfrentar riesgos a futuro. El problema actual creo que es que a todos nos preocupa, tanto a los agroempresarios, a los pequeños productores, a nosotros, la disponibilidad de alimentos a corto y mediano plazo. Nos preocupa el impacto de los incendios forestales, ¿no?, que se han producido, y cómo esto va a alterar el clima en los próximos meses, en los próximos años, y el impacto de esto en la agricultura también, más allá del cambio climático. Los incendios que hemos vivido el año pasado con seguridad que están afectando y van a alterar la producción y los ciclos hidrológicos en nuestro país. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Esa es la preocupación de fondo. Ahora, la pregunta es, ¿los transgénicos son la respuesta? A ver, a mí me gusta mucho lo que dice Cecilia y quisiera tratar de resumir tanta información. Y como decía Carmen, es complejo abordar estos temas porque son bastante técnicos, ¿no? Pero creo que en el fondo deben ser muy pocas las personas que se oponen a que la ciencia, a que la técnica ayude a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, pero yo creo que aquí entra un debate que es antiguo, pero que está revivificado, que tiene mucha importancia hoy, y es la diferencia entre la técnica y la ética. Porque, número uno, nosotros estamos generando innovación tecnológica solamente para hacer crecer al capital, es decir, para que se reduzcan costos, para que la plata se mueva más fácilmente. Y con esto no quiero decir que estamos ayudando solamente a los hombres ricos, porque los productores no son todos grandes, es decir, pero ese es un enfoque muy economicista, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿por qué nosotros nos ponemos al centro de todo? Yo creo que si hay tanto debate y hay tanta normativa jurídica internacional, nacional, por bloques, por respecto a de que puede ser peligroso, es por algo, ¿no? O sea, si fuese totalmente una bendición, realmente sería ilógico que la Unión Europea, que la ONU, que instituciones tan grandes y un montón de países digan, ojo y cuidado, alerta con estas cosas que estamos haciendo. Entonces creo que hay mucho antropocentrismo, ¿no? Porque nosotros somos los dueños del mundo, entonces vamos a hacer que nuestros costos bajen y vamos a producir más y vamos a ayudar a que las condiciones de vida mejoren. Esto es medio cuestionable, pero ¿y qué pasa con el planeta? O sea, creo que es evidente para todos, y el coronavirus lo ha puesto sobre la mesa, de que nuestros patrones de consumo, y por eso digo que es un tema ético al final, mucha de la soya y del cultivo transgénico en realidad ni siquiera va a dar de comer a la gente, sino a animales que después nos comemos nosotros. Es decir, son alimento para cebar vacas, cerdos, pollos, que después vienen hacia nosotros. Y creo que en última instancia, y lo decía Martín Caparrós en un libro bastante interesante que se llama El hambre, dice, el hambre no es un problema de pobreza. El hambre es un problema de la distribución de la riqueza. Es decir, nosotros como mundo tenemos nomás la capacidad de generar suficiente alimento, solo que no lo distribuimos bien. Y creo que a futuro está bien complicado el asunto porque las fronteras se están cerrando a todo nivel, ¿no? Entonces, ahora más que nunca el tema de la soberanía alimentaria lo tenemos que pensar en serio, porque hasta qué punto nosotros somos capaces de autoabastecernos de alimentos y hasta qué punto importamos muchos alimentos del exterior. Hace rato hablaban de México y del problema que tuvo, y a mí siempre se me quedó esa frase que decía, sin maíz no hay país. Bueno, nosotros realmente sabemos que la papa en el occidente, el maíz en los valles y, qué sé yo, la yuca y otros componentes en el oriente son la base de nuestra alimentación y son De la dieta. naturales, endémicos de nuestra dieta, ¿no? Y en ese Entonces, sentido,
sí, me gustaría darle la palabra a don José Luis, que tiene un panorama también y desde ahí puede tomar y desarrollar, tiene un panorama mucho más claro de cuál ha sido el comportamiento de exportaciones e importaciones de alimentos que nos vendieron también durante la última década, esto de la autonomía agroalimentaria, ¿no? Ya. Pero finalmente, ¿cuánto de eso sale? ¿Cuánto se queda? Sí, bueno, seguramente por materia de tiempo van a ser puede ser mi última participación en el programa. Después le voy a dar la palabra de nuevo. Sin embargo, digamos, no voy a utilizar más de mi tiempo en dar una evidencia científica de los beneficios al medio ambiente que tienen los organismos genéticamente modificados, más de lo que han dicho 150 científicos laureados Nobel. O sea, creo que eso es suficiente. Si queremos seguir discutiendo esto a nivel científico, tendríamos que ir a analizar este documento. O sea, ya está comprobado, digamos, ¿no? Con relación al uso de glifosato, a mí me gusta, de nuevo quiero decir, de que dar información para que la audiencia decida qué es lo que va a pensar en el futuro, qué es lo que va a decidir. Hay una organización que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la IARC. La IARC dice es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Promueve investigación del cáncer, dice, ¿no? No es una agencia regulatoria. Esta organización ha clasificado al glifosato dentro de la categoría 2A de toxicidad, categoría 2A. Y alerta, amigos, en la categoría 2A también están el mate caliente, el humo de chimenea hogareña, ser peluquero o ser sereno. Eso está categorizado en la categoría 2A. El uso de cualquier químico en la agricultura es igual que la medicina, dice una frase que entre los productos que son para la medicina, de uso para la medicina y los venenos, la única diferencia que los divide es la dosis que uno va a ocupar. Es la dosis. Por ejemplo, yo tengo acá un frasquito de aspirina que la tengo aquí porque me tomo una diaria. Me hace muy bien a la salud. Pero si me tomo 2 frascos al mismo tiempo, me va a hacer daño. Ese es el tema. Cómo yo utilizo los agroquímicos en el campo para mi beneficio. Ahora, no quiero perder la oportunidad de 2 cositas principalmente. Primero, el tema de que la gente del altiplano, sobre todo, la gente del occidente, los agricultores, los productores, tienen temor a perder sus cultivos de semillas nativas. Bueno, en el mundo, menos mal que ha habido gente pensante que da solución a estos problemas. Para eso se han creado los bancos de germoplasma. Existen en Bolivia bancos de germoplasma y a nivel mundial también. Me parece que en el Polo Norte han creado un lugar donde del mundo reciben los germoplasmas de diferentes cultivos cabalmente para proteger estas variedades. En Bolivia podemos tener una solución si lo queremos. Por ejemplo, si los productores del occidente tienen temor a varios conceptos de no utilizar la tecnología transgénica, tienen el derecho de hacerlo. Está bien, estamos a 1000 kilómetros de distancia con el Oriente. ¿Por qué no permitir al Oriente utilizar las semillas transgénicas y por qué no en el Occidente no utilizar? ¿Será que un polen de aquí del Oriente va a transitar 1000 kilómetros a contaminar un polen de alguna variedad? No lo creo. Entonces, hay solución. Por último, quiero dejar claro de que la agrobiotecnología no es más que una tecnología que me permite mejorar un problema o solucionar un problema, igual que la ingeniería genética, igual que cualquier tipo de ingeniería. Utilizo mi ingenio como ingeniero para solucionar un problema dentro de mi sociedad. De ahí nace la solución al problema. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Un hecho real. Nosotros en Bolivia ya venimos consumiendo, y en Europa también, porque son los principales importadores de aceite de soya de Argentina, están consumiéndolo hace muchos años, igual que en Bolivia.
estamos nosotros consumiendo desde hace 20 años alimentos transgénicos, pero no los permitimos producir. Por ejemplo, en este documento que ha sacado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior con datos del INE, dice que desde el año 2006 al 2020 se han importado 400.000 toneladas de maíz, especialmente de la Argentina. Escuchen, 400.000 toneladas, y de contrabando seguramente otras 400.000, son 800.000 toneladas de grano de maíz, y todo es transgénico. Si yo agarro este maíz, este grano de maíz importado de la Argentina transgénico, cualquier persona lo pone en la tierra, ya sea en el occidente, en los valles o en el oriente, y lo siembro, me va a producir una planta transgénica. No necesito comprarlo. Me lo pueden regalar. Entonces, es evidente que estamos conviviendo con estas plantas que son transgénicas. Eso es solamente un caso. 800.000 toneladas de maíz que han entrado al país. No solamente la podemos cultivar, sino ¿qué es lo que ha pasado con el maíz? Se ha convertido en alimento balanceado, igual que la torta de soya, en 20% de lo que se produce se queda en el país, se convierte en alimento balanceado, que se lo da a los productores de carne, tanto de pollo como de cerdo como bovino. Quiero aclarar que la soya no es únicamente un producto para los animales, no es únicamente. También yo lo consumo en mi casa. Yo agarro el grano de soya y hago leche de soya y se lo doy a mi hijo y me lo tomo yo. Hago hamburguesa de soya. O sea que no es correcto decir que estos productos son únicamente para animales. Pueden ser para animales como también directamente para consumo humano, como lo hago yo en mi casa, ¿verdad? Ahora, yo creo que en el fondo de este debate, hay dos cosas que hay que dejar muy en claro. No puede Bolivia, no debería Bolivia quedar retrasado con el uso de tecnología casi en todos los niveles, porque no deja de ser una tecnología. Por ejemplo, desde hace un tiempo atrás, en La Paz se han construido teleféricos para solucionar un problema de transporte. Eso es utilización de tecnología. Si ustedes me dicen que el teleférico no es peligroso, bueno, si se sueltan los cables, yo creo que puede ser peligroso, pero si está bien instalado el teleférico, se reduce el riesgo. Si ustedes me dicen que los celulares no son peligrosos para el cerebro, que el cerebro puede ser considerado como una máquina generadora de electricidad, ¿de verdad? Entonces, yo creo que también puede ser peligroso, pero lo estamos utilizando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que en el fondo, no debemos permitir que ningún político ni dejar ni oponerse a que la ciencia nos guíe para utilizar la tecnología en beneficio del país. Por último, fíjese que yo como consumidor tengo que tener el derecho, y nadie me lo puede quitar, de decidir qué alimento voy a consumir. Este alimento que yo lo he comprado el viernes, antes de ayer, en el supermercado más cerca de mi casa, tiene una etiqueta que dice que ha sido utilizado a través de organismos genéticamente modificados. Yo he decidido utilizarlo porque soy consciente y estoy seguro de que no me va a hacer daño a mi salud. Pero yo tengo que tener finalmente la decisión. No me pueden oponer, no me le pueden quitar ese derecho. Perdón, y lo último, lo mismo sucede con los productores. Al productor no le pueden coartar ese derecho, no le pueden cortar esa libertad de poder decidir qué sistema de producción tienen que tener. Entonces, Bolivia está 30 años rezagado porque en el 1991 se lanzó el primer evento transgénico. No le pueden quitar el derecho a los productores de seguir siendo no competitivos en el Mercosur. Todos los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, utilizan eventos transgénicos, utilizan todos los eventos transgénicos que están aprobados en otros países. En Bolivia no. Pregunto, ¿cómo vamos a poder competir con nuestros vecinos productores si no tenemos el acceso a esa tecnología como es el teleférico, como es el satélite Tupacatari, como son los celulares? Eso, no permitamos nosotros, lo que me van a escuchar en el futuro, después de que
de ser visto. Se nos va a No acabar el permitamos tiempo, la José Luis. sociedad de que los políticos ni los que se oponen a la ciencia, de que nos quiten la libertad de decidir. Yo creo que finalmente se trata de, para también ir dando la palabra en las intervenciones de cierre, de generar, más que atacar o prohibir a personas o productores específicos, es poder tener una política pública, un desarrollo en el que hayamos participado todos en la discusión y que tenga objetivos concretos y que se respeten. Tengo que ir dando ya la palabra para las últimas intervenciones. Por favor, María Cecilia. Muchas gracias. Bueno, no esperaba que sea la última intervención, pero bueno, en relación a lo que decía el ingeniero Landívar, ¿no? Yo creo que sí es muy ponderable que él pueda tener el derecho de ir a un supermercado y ver si el producto que está en el estante, que además tiene una etiqueta que dice organismo genéticamente modificado, y elegir, exacto, porque además no es normativa nacional, es normativa que imponen en otros países y que termina introduciéndose al país. Es normativa nacional. Nacional. También, Sí, muy bien. hay una ley. Entonces, nacional. perfecto. Claro. El ingeniero puede ir y puede decidir comprar ese producto, pero muchas otras personas cuando vamos al mercado y compramos un maíz, no vamos a ver en el maíz el sello de organismo genéticamente modificado. Pero además, en otros países en el mundo donde se están implementando mercados de producción y también de comercialización de estos productos, se ha generado una especie de un mercado de élite donde hay personas que pueden acceder a productos orgánicos libres de pesticidas, libres de organismos genéticamente modificados, que son muchísimo más caros, ¿no? Lo que nos muestra además que hay una revalorización de aquello que nosotros estamos por abandonar en aras de correr tras la quimera de la promesa de la biotecnología, si lo quieren poner en esos términos. Pese a que yo sería mucho más cauta, no me voy a ir al extremo de satanizar la biotecnología, pero creo que tampoco es justo decir que estamos rezagados en materia de producción, porque en otros mercados estas semillas que nosotros estamos queriendo abandonar para ingresar a producir productos transgénicos están mucho mejor valoradas, son mucho más costosas y terminamos generando que las personas pobres con menor acceso a recursos tengan que optar por consumir un producto genéticamente modificado con, vaya usted a saber qué costos para su salud. Y más allá de que, bueno, en el ejercicio de su derecho a la información se va a ver limitado por su acceso a los recursos económicos y a poder acceder a un producto mucho más caro, pero mucho más seguro para su salud, por lo pronto, por lo inmediato. Ahora, el tema de la información, de lo que nosotros reivindicamos, y yo como abogada y como ambientalista, yo no me opongo a toda la biotecnología, no estoy en contra de las vacunas, no estoy en contra de la introducción de mejoras genéticas, pero creo que cada una de estas tiene que ser evaluada individualmente y el proceso de evaluación tiene que ser un proceso serio, llevado adelante por científicos, no por políticos, no tiene que ser hecho a las carreras, apuradamente, sin información, tiene que hacerse seriamente, tomarse el tiempo necesario para evaluar todos los efectos positivos y negativos. Y si tiene efectos negativos y no son extraordinarios de altísimo riesgo, también habrá que sopesar, ¿no? Y asumir ciertos costos, que es lo que le toca siempre hacer a un decisor político. El problema es las circunstancias en las que se está dando esto, pero además que estamos vulnerando procedimientos. Nuestra Constitución Política del Estado dice que todo proceso de comercialización y la regulación en general de la introducción de estos organismos, sí, además tiene que estar regulada mediante ley, no mediante un decreto, ¿no? O sea, es la primera cosa, respetemos la Constitución, respetemos las normas, hagamos procesos transparentes. Si estamos tan seguros de que hay tantos beneficios y tantas bondades, no tengamos temor a ir a un proceso de evaluación. Y respecto a la carta de los científicos que han mandado a Greenpeace, los Nobel, hay muchos otros científicos en Naciones Unidas que no hacen cartas, hacen informes, ¿no? Yo también puedo hacer una carta, pero no es lo mismo que hacer un informe técnico basado en pruebas, basado en evidencias. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Y esa es la seriedad que le podemos dar a estos casos. Finalmente, yo creo que hay muchos argumentos a favor y en contra, pero creo que no podemos saltarnos los procesos, los procedimientos. Esos nos van a dar las garantías que necesitamos para tener certidumbre sobre el camino que estamos asumiendo y sobre tomar decisiones informadas que nos permitan garantizar la protección de la seguridad alimentaria en nuestro país, de la biodiversidad y de nuestra salud. Muchas gracias, María Cecilia. Carmen, por favor, en un minuto tus palabras finales. En un minuto, bueno, tratando de
¿Cuál es el problema real de la soya en Bolivia? Son los rendimientos. Los rendimientos han bajado. ¿Por qué? Suelo, clima. Hay déficit hídrico. Si yo fuera agroindustrial, o sea, si yo estuviera en el rubro, estaría rogando para que no se deforeste, no se queme una sola hectárea más de tierra, porque los rendimientos están bajando y eso está afectando todo el mercado. Entonces, ahorita hay una urgencia para que entren todos estos cultivos. ¿Por qué? Porque el año pasado hemos sufrido el chaqueo más grande de nuestra historia, 5 millones de hectáreas quemadas que están peladas y ahorita está rebrotando los. Entonces, antes de que termine de rebrotar el bosque, le meteremos estos cultivos, porque el tema del maíz, el tema de la caña, no son para trópico y no están, el maíz que van a introducir es resistente a la sequía. Entonces, no es que va a ir al altiplano. Este es un maíz que va a ir a Chaco y a Chiquitanía. Entonces, ese es el mayor problema que ahorita tenemos y es la crisis que tiene la agroindustria, que los rendimientos están bajando drásticamente. Ahora, efectivamente, 45% de la semilla que se utiliza en soya es certificada. El otro 55% es pirata, no se sabe si es transgénica, no es transgénica o qué está Carmen, pasando. te voy a interrumpir, no sé, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a cerrar, nos vamos a dar unos 5 o 10 minutos para poder cerrar la idea bien y que no estemos corriendo, pero necesitamos hacer un pequeño break. Hola, buenas noches a todos. Estoy aquí porque he recibido muchos mensajes en las redes sociales donde se me critica que cuando doy un consejo de cómo llevar una vida saludable o cuento alguna experiencia propia, en todas mis charlas siempre hablo de comida grasosa. Y eso no es así, eso está mal. Me vino una idea a la cabeza y hice este video para corregir ese error. Voy a ser honesto con ustedes, no es primera vez que yo intento bajar de peso. Ya lo intenté, pero las anteriores veces fricasé. Usted dirá, es pa' nada este chico, es pa' nada. Pero no, más bien diga, es verguizo seguir intentándolo. Esta vez dije, o me le pongo mondongo, nada de rendirse, que solamente yo sé hasta dónde quiero llegar. Bueno, también porque lo publiqué en las redes y si no lo cumplo estoy frito, me hacen charque. Entonces, yo empecé a cambiar mi alimentación e incluso aprendí a cocinar. Pues, no les voy a negar que las primeras veces yo ponía agua a hervir y batía la olla. Hacía un salpicón de agua toda la cocina, el mesón, el piso. Para el tema del gimnasio soy lentejo. No, hombre, el primer día hice 10 minutos de cardio, 20 abdominales, 10 polichinelas y quedé majadito, hecho puré. E incluso me caí de la caminadora, quedé un poco raspadillo del codo, pero bueno, así se empieza. Rápidamente aprendí que no hay hora establecida para poder comer fruta. Si vos has escuchado que no es bueno comer fruta de noche, son los mitos que la gente cree y nada más, no hay que hacer caso. En fin, eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Me alegra mucho que hayamos hablado de cosas buenas, cosas sanas. Y decirle a esa gente que me critica y que dice que yo solamente pienso en comida, ojalá que su boca se le haga chicharrón. Todos los días es un desafío para mí. Y hoy casi lo logro. Yo creo que es importante realmente analizar la crisis agropecuaria que se tiene en Bolivia. No es un problema del sector agroindustrial. El tema de los transgénicos es la puntita del iceberg. Más abajo tenemos problemas de tenencia de tierra, de semilla que viene de todas partes, de pesticidas mal utilizados, de una falta de extensión agrícola, de conocer nuestros suelos y para qué son aptos. Creo que para mí el problema es de no tener una política agraria de verdad. Y ahorita estamos tratando de introducir esta tecnología, los transgénicos, que yo para nada he dicho si son buenos o son malos, creo que hay cuestiones, pero hay que reconocer que es un sector bastante organizado, hay que reconocer que aportan al PIB de Bolivia significativamente y que hay un mercado hacia afuera. Entonces, sí hay una cierta demanda, pero nosotros queremos empezar a
usar esta tecnología, o sea, es como querer ir a la universidad sin antes haber ido a kindergarten prácticamente, porque queremos ya introducir esta tecnología y no sabemos, no tenemos estos problemas, como decía, desde el ordenamiento territorial. Si nosotros vamos a las comunidades campesinas, vamos a ver el tipo de pobreza insulso que existe en el país. Siendo un país que tiene la ventaja de varios ecosistemas y demás, el área rural está completamente abandonada. Y eso, bueno, no es solo del anterior gobierno, sino es un problema estructural que tenemos. Y para eso se necesita una política. Y por eso me parece mal que este decreto haya sido aprobado, que se va contra los convenios internacionales de la ONU, como es la Convención de Biodiversidad, se va contra el Protocolo de Cartagena, se va contra la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se va contra la Ley de la Madre Tierra, contra la 1333 y contra un montón de normativas que tenemos. ¿Y cuál es el apuro? Esa es para mí la cuestión ahorita, no si los transgénicos son buenos o malos, no si afectan la salud o no, no los temas de manejo, ni siquiera los temas de tenencia de tierra, sino que esta debería ser una política nacional y un gobierno en transición no tiene la potestad para hacerlo. Si el próximo gobierno tiene dentro de su plan de trabajo introducción a los transgénicos, fortalecimiento del sector agroindustrial, etcétera, etcétera, y bueno, la gente vota por ese partido, ya se puede introducir una política. Es así como funciona la política en el resto del mundo. Pero aquí aprovechamos un gobierno de transición para hacer aprobar estas normas que realmente cuál es el trasfondo. Y eso es lo que nos hace pensar, dudar, cuestionar, tanto como activistas como profesionales, si tranquilamente se puede esperar a hacer todas las pruebas necesarias para ya tener una política nacional que regule la introducción y qué cultivos se va a tener y en qué zonas para que no haya contaminación, para que no dañe la biodiversidad, no se foreste, etc. Entonces, ese es el cuestionamiento al cual me voy. Gracias. Muchas gracias. Don José Luis, hace un rato le pregunté a Carmen por aquellos ejemplos que ella veía, o si veía ejemplos positivos en el uso de la tecnología transgénica. Y era intencionada mi pregunta y quiero también hacérsela a usted, hacerle una pregunta similar a usted en el sentido de ¿cuál le parece a usted que son los desafíos y la crítica o los pecados que tiene la industria, la agroindustria y la industria ganadera boliviana? Lo último, el horizonte de tiempo lo puede poner usted, 5, 10, 20 años. ¿Dónde cree usted que están los desafíos para que esta tremenda herramienta que es la biotecnología efectivamente nos favorezca a todos y no solamente se vuelva una herramienta para hacer un muy buen negocio sin preocuparnos de impactos que van más allá de lo meramente financiero? ¿Hay algo que a usted le gustaría que pasara o que debería cambiar en la industria? Sí, claro. Ahora le comento. Antes, digamos, solamente me llama mucho la atención el cuestionamiento que ha hecho María Cecilia ético a los 155 premios Nobel, porque ella dice, bueno, ellos han hecho una carta, no es un reporte, pero cuando uno tiene ética, cuando uno firma un documento, es una declaración jurada de que sabe lo que está haciendo. Ellos antes manifiestan la cantidad de estudios que han tenido que revisar, para animarse a hacer una semejante declaración jurada. No soy yo quien para poder cuestionar a tal científico que ha firmado una declaración jurada. A la pregunta suya, el problema que tenemos en Bolivia es que tenemos aproximadamente 16% de la población en situación de extrema pobreza. Y con la tendencia a crecer, ya veníamos en la desaceleración económica, ya veníamos con esa tendencia a crecer, posiblemente lleguemos al 19%, más aún con el tema de la pandemia. Pero adicionalmente a eso, tenemos como un 36 a 38% en situación de pobreza.
La categoría de extrema pobreza significa que son como 2 millones de conciudadanos bolivianos que en la actualidad viven con menos de $1 por día y que van a la cama con hambre. Y tenemos como 4 millones de habitantes de los 11,5 aproximadamente que somos, que están en la pobreza. Entonces, la biotecnología, la agrobiotecnología, es una oportunidad, es una herramienta para poder producir más, mejor alimento a menor costo. La seguridad alimentaria a nivel en cualquier país, no solamente trata de tener el acceso a los alimentos, el acceso en cantidades importantes, sino también que sean inocuos, de calidad y al alcance del bolsillo. La producción transgénica lo que hace no es incrementar costos, sino reducir los costos. Por lo tanto, ayuda a la seguridad alimentaria y protege el medio ambiente. Entonces, y ayuda a la economía generando fuentes de empleo. La problemática de la agroindustria de Santa Cruz y el problema de la agricultura en Bolivia debería ser sujeto de otro programa realmente, muy extenso, pero lo puedo sintetizar. Gracias a que nosotros en Bolivia ya hemos perdido prácticamente 2 cadenas de valor, 2 cadenas agroproductivas. La primera es la cadena de hilados y tejidos de fibra de algodón, ¿verdad? Que fue uno de los 2 cultivos junto con la caña que impulsó el actual sistema de producción de Santa Cruz. Y ojo, estamos hablando de un sistema de producción que produce aproximadamente el 75% de los alimentos que consumimos en Bolivia y nos queda un remanente para exportar. ¿Es importante? Claro que es importante. Y los que convivimos con este sistema y los que lo conocemos bien y queremos ayudarlo para que crezca, para que sea más fuerte para Bolivia, pues conocemos, tenemos evidencia, porque convivimos con él el día a día, ¿verdad? Y quien les habla, 40 años de experiencia, digamos, en este modelo, porque este modelo nace en la revolución agraria del MNR, digamos, allá en los 50, ¿no es cierto? Entonces lo conocemos muy bien. ¿Cuál es el problema que está atravesando Bolivia? En el tema de, cabalmente, es la falta de productividad en general. Si hablamos de la quinoa, lo mismo. Los rendimientos también se están perdiendo. Y no es un cultivo transgénico. Los rendimientos andan bajando. ¿Por qué? Por la falta de productividad. La quinoa es un cultivo que se siembra una vez al año, 9 meses. No se puede hacer rotación. Entonces, si queremos decir que se está degradando la tierra por sembrar quinoa, claro que sí, porque no hay rotación de cultivo como es en el caso del Oriente. En general, y para sintetizar, el problema de la producción agrícola, de agroalimentos en el país, es falta de competitividad. Y lo que tenemos aquí con la tecnología transgénica, con la agrobiotecnología, es simplemente una oportunidad de utilizarla para poder ayudar al país. Fíjense más aún ahora, más que nunca, porque desde hace muchos años, varios años atrás, el principal ingreso como divisa que tenía el país son las exportaciones de gas. Pues esto se ha visto disminuido grandemente en los últimos 5 años por el bajo precio del gas y también por menores volúmenes de exportación. La minería no repunta, no levanta, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos ahorita al alcance de nuestras manos para ayudar a la reactivación económica, y de eso es lo que se ha tratado este decreto que recientemente se ha aprobado, tratar de sentar las bases para que en el próximo gobierno haya una reactivación económica, sin perder tiempo, digamos, ¿no? Entonces, es una oportunidad. Y concluyo diciendo, como conclusión, de que los cultivos transgénicos son una herramienta más, entre muchas otras, para responder al desafío de alimentar a una creciente población mundial, que se estima que ahora que somos como 7 billones de habitantes a nivel mundial, se estima que en el 2050 vamos a llegar posiblemente a 10 mil millones. La FAO dice que vamos a tener que duplicar la producción de alimentos. Entonces tenemos que echar mano de la tecnología para poder llegar y poder alimentar y que haya una seguridad alimentaria en todos los países del mundo. Eso es lo que dice la FAO, ¿no es cierto? Además, la ingeniería genética, que quede muy claro,
está disponible para acelerar el mejoramiento genético del cultivo, incrementar la producción y calidad de alimentos y así eliminar o al menos ayudar el hambre en las familias y sociedades en extrema pobreza, como en el caso de los 2 millones de conciudadanos que hoy se echan a dormir con hambre. Entonces, yo creo que lo que me da mucha pena, y no podemos nosotros, los ciudadanos comunes como yo, y eso es lo que vuelvo a reiterarme, que el principal objetivo de estar aquí, aceptar una conversación con ustedes, que lo cual les agradezco la oportunidad, es orientar a la sociedad para que no permitamos que ningún político ni ningún mal profesional nos quiera mal orientar para coartarnos el derecho a nuestra libertad, que es lo más preciado que tiene el ser humano. Solamente hay que dar información, brindar información, para que sean ellos que tengan la capacidad de poder decidir. Cada uno en su casa, en su ambiente, en su hogar, tenemos que tener la capacidad, en base a información fidedigna, de poder decidir qué es lo que queremos y, por supuesto, en beneficio no solamente de nuestros hogares, sino también del país y de futuras generaciones. Muchas gracias, don José Luis. Bueno, me quedo con esta idea de que mientras más productividad en el uso de la tierra, menos tierra va a ser necesario utilizar y nos ayuda a resolver uno de los problemas ambientales que tenemos. Marco y luego Cecilia, por favor. Sí, gracias. A ver, yo creo que tenemos como país unos problemas históricos con los que hemos nacido y seguramente con los que vamos a seguir cabalgando en el tiempo, ¿no? Uno de ellos es el tema tierra-territorio. Yo creo que un drástico cambio del uso de suelo, lo estamos viendo, no es precisamente lo que necesita el país. Porque si nosotros tenemos tierras que son forestales, que son bosques y que son áreas protegidas, y las tumbamos y las quemamos para poner ahí coca o ganadería, es decir, si cambiamos el uso del suelo de una manera muy drástica, no va a funcionar porque no es para eso, digamos, ¿no? Aunque le metamos toneladas de ingeniería y de tecnología. Creo que hay que tener conciencia de cuáles son las posibilidades que puede llevar adelante el país, dadas sus características. Es decir, el análisis de quiénes somos, de cuál es nuestra realidad, debe ser el punto de partida para las políticas públicas y las políticas económicas, y no lo que hacen el resto, ¿no? Es decir, hay dos argumentos que a mí me hicieron un poco de ruido, y el primero es, estamos rezagados en torno a los demás. Bueno, por ahí los demás tienen una naturaleza geográfica de uso de suelo, de agua, de los demás, que no es idéntica a la nuestra. Entonces tenemos que cumplir con los procedimientos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Hemos reventado Potosí durante tantos siglos sacándole todo, y Potosí es un lugar bastante deprimido, sobre todo el área rural, ¿no? Como punto número uno. Como punto número dos, no creo que sea serio decir, déjennos que en el oriente, yo soy tarijeño, o sea que estoy al medio, déjennos que en el oriente hagamos esto porque no va a llegar no se va a polinizar el occidente. No es un tema regional. A ver, si los chinos siguen produciendo carbón a ese nivel y siguen calentando la atmósfera, se calienta el polo y sube la temperatura del mundo. Es decir, el mundo está interconectado, somos una sola cosa, y como país nuestra interdependencia geográfica es evidente y creo que está más allá de toda discusión. Una cosa es la libertad individual de decidir qué consumo yo, es decir, tener la responsabilidad única y mía de decir yo como esto, yo me pongo esto, yo me compro esto y se lo doy a mis hijos, a mi familia. Y otra cosa es la libertad de que un consumidor o un sector nos dé toneladas de un producto que puede ser nocivo para la salud de todos. Entonces, distingamos las libertades individuales y los derechos individuales de la salud social y de los temas sociales, ¿no? Voy a ir cerrando, hay muchísimas cosas, les agradezco de verdad a todos. Es un tema que excede al poco tiempo que podemos tener, y creo que ese debate social
es el que se tiene que instalar. Es decir, si nosotros no hacemos las cosas, como dice el adagio antiguo, vamos lento que estamos apurados, o vamos con calma que tenemos prisa, ¿no? Tenemos que volver a ser un país gobernado por leyes. No podemos ser un país gobernado por hombres o por mujeres. Hay una equidad de género. constitución, sí, hay una, quiero decir, por individuos, ¿no? Hay una No, constitución, está bien. y hay una lógica de cumplimiento de la norma. ¿Por qué tenemos tantos problemas ahorita y tantos contagiados en el país? Y yo no estoy de acuerdo con la militarización, tengo mi manera de ver el mundo, pero la gente no cumple con la cuarentena. Entonces, si las autoridades son las primeras en no cumplir con la ley, ¿cómo les vamos a exigir a la gente que lo haga? Vayamos cumpliendo los procedimientos. Si la Constitución hay que modificarla más adelante, se lo tendrá que hacer y afinarla y ver porque nada está escrito en piedra, pero hay una ley máxima que te establece una manera de hacer las cosas y no es mediante un decreto que primero da una semana además y ahora prolonga un mes. 40 días. En un mes no vamos a resolver un debate científico. Eso no es serio, ¿no? Y no es serio con la salud de la gente, porque más allá de que se sepa o no se sepa la afectación, hay que hacer el trabajo técnico para hacerlo. Y otra cosa, es verdad que el modelo agroproductor de Santa Cruz le da muchísimo al país y del oriente, y es un orgullo para todos los bolivianos. Pero ¿no es acaso Santa Cruz, por ese mismo modelo tan duro, tan llevado de una manera tan mordaz, no sé cuál es la palabra con la naturaleza, el que tiene más epidemia ahorita de COVID, el que tiene epidemia de dengue, el que tiene, es decir, la naturaleza está más golpeada en el oriente, por eso ha habido semejante incendio, por eso hay tantos enfermos, por eso hay tal, ¿no? O sea, 5.000 hectáreas se han quemado. 5 millones. 5 millones. 5 millones. Entonces, creo yo que hay que casar las cosas, ¿no? O sea, no podemos solamente pensar en términos económicos y ponernos los seres humanos al centro de todo, porque si el planeta se enferma, nosotros también nos vamos a enfermar. Sí, creo que no se trata en ningún caso de minimizar ninguna de las variables, porque me parece que también las económicas son fundamentales, y cuando se dice, por ejemplo, que no importa qué tan avanzados estén los otros países, mientras nosotros vayamos a nuestro ritmo, bueno, finalmente los productos bolivianos compiten con los peruanos, con los argentinos y con los chilenos al momento de ser vendidos. Entonces, sí es importante tener los niveles de productividad que nos permitan que el uso de la tierra sea eficiente pero desde en el los aspectos conocimiento de económicos. nuestra propia realidad, ¿no? Es Claro que decir, sí. si vos haces como el anterior gobierno y plantas y haces una planta de urea donde no hay, o haces una planta de procesador de Papel. azúcar donde no hay caña, entonces le estás pelando el gajo, pues. Claro, O claro, sea, claro. hay que comenzar del conocimiento de La nuestra importancia capacidad. de la inteligencia política, finalmente. María Cecilia, Geopolítica. Sí. Y de los suelos. Creo que el mayor problema son los suelos, pero perdón. No. Sí, has intervenido un poco, Carmen. No, yo creo que uno de nuestros problemas es la competitividad. Coincido ahí con el ingeniero Landívar, con Marco. Lo que creo que la diferencia de pensar radica en cómo nos hacemos más y mejores en ese aspecto. O sea, el problema es, vamos a entrar a competir con Brasil, con otros países, con Argentina en producción de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Vamos a ser competitivos así, o actualmente creo que hemos visto lo que ha pasado cuando nos dedicamos a un monocultivo, ¿no? Nos ha pasado cuando los precios de la quinoa eran elevados en buena parte de nuestro territorio, donde se podía producir, se ha producido. Eso no ha mejorado en los ingresos de la población, ni menos la seguridad alimentaria, porque la gente lo último que consume en esos lugares es quinoa, que es un gran alimento, consumen Coca-Cola y consumen otros productos. ¿Qué pasa con la coca? En muchos lugares se ha deforestado, aquí en La Paz, en los yungas de La Paz, y se ha perdido una diversidad de cítricos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los precios de la coca son más rentables. Y esas son soluciones de corto plazo, ¿no? Entonces creo que, ¿qué es lo que tenemos que apuntar a producir como país? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué somos mejores?
Y creo que ahí hay mercados, y justamente lo hablábamos, a raíz de que se han producido en varios países, no en todos, y probablemente no en la mayoría, cultivos transgénicos, se ha generado un mercado que revaloriza y hace que los productos orgánicos sean mucho más cotizados. Se produce menos, pero el ingreso es mayor. Habría que preguntarnos si no tenemos una oportunidad de producir en este ámbito. Ayer veía una Carlos, noticia que me llenaba de optimismo y decía, el cacao boliviano es uno de los mejores cacaos del mundo. Sí. Fue ¿No? premiado El otra vez, ¿no? café. Exacto. Entonces, creo que tenemos que salir de las dicotomías, no satanizar todo, Las pero sí falsas sentarnos a dicotomías. buscar soluciones de largo plazo en lo que realmente podamos ser competitivos, ser mejores, garantizar los ingresos para nuestra población, la seguridad alimentaria, son muchos desafíos. Y otra vez son desafíos que creo que toca discutir, no en un momento de crisis, de transición, donde lo que todos nos preocupa es nuestra salud, y obviamente hacerlo con un gobierno que tenga mínimamente la legitimidad de haber salido de las urnas y no con un gobierno transitorio que no puede tomar este tipo de decisiones. Sí, bueno, finalmente me parece que hay una discusión que es mucho más, todavía más de fondo y creo que vamos a tener que tratarla en alguno de los capítulos que vengan más adelante, que es la matriz productiva, ¿no? ¿Hasta qué punto dejamos de ser una fábrica de productos sin valor agregado para el mundo y en qué punto, por ejemplo, metemos dentro de la discusión tener nuestros propios programas de biotecnología y no comprar la biotecnología al mundo, ¿no? El desarrollo científico me parece que es central si es que queremos desarrollarnos. Algunas reflexiones mías ya para ir cerrando, se les agradece a todos muchísimo el tiempo y la disposición a esta conversación. Ha sido y ha estado, creo, a la altura de lo que esperábamos. Muy interesante, pero algunas reflexiones que me quedan a mí por lo menos. Creo que desde el punto de vista político es fundamental consultar a quienes saben, con diferentes sensibilidades, por supuesto. Acá tenemos un muy buen ejemplo de eso, así que no es tan difícil consultarle a gente que sabe y que tiene diferentes sensibilidades. Y en términos de población general, es fundamental educarla, ¿no? En el uso de los cultivos, en la alimentación transgénica también, creo que debería analizarse caso a caso, no poner todo dentro de una misma bolsa. Cada fenómeno tiene su propio afán, y me parece que hay tres pilares o principios que debería seguirse en una adaptación de tecnología, de biotecnología en el uso agroindustrial, y que en primer lugar es tener una buena alimentación. En segundo lugar, que la agricultura sea sostenible, medioambiental y económicamente, ojo que no es tan fácil conseguir esa fórmula, y por sobre todo que todas las personas tengan acceso a la alimentación, que finalmente sigue siendo una vergüenza con todo nuestro desarrollo en el mundo, que 800 millones, más del 10% de la población, tenga hambre todos los días, y se están muriendo millones, muchos más que por las pandemias, solo por el hambre, ¿no? Así que me parece que son los desafíos globales que tenemos hacia adelante. Bolivia no está al margen de eso, y estoy de acuerdo con María Cecilia en que una asignación de decretos de esta manera, de temas tan sensibles, no ayudan a la discusión, y deberíamos generar un entorno de conversación mucho más amplio y sostenible también para que los temas y las decisiones sean en la línea que nos favorezca a todos. Muchas gracias, don José Luis, por el tiempo. María Cecilia, Carmen, Marco, nos veremos en un próximo capítulo. Esperamos tenerlos también alguna vez cuando hablemos de otro tema asociado. Muchísimas gracias, y al público que nos esté viendo o que no nos está viendo, muchas gracias también por la atención. Esperamos haber sido lo más didáctico y pedagógicos posible, defendiendo nuestros principios también, y quédense y dense una vuelta por el canal Lambada, que hay contenidos para que todos puedan, para todos los gustos, desde comedia hasta entrevistas a pequeños emprendedores bolivianos. De lunes a domingo tenemos contenido, así que síganos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Gracias. Chao. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias.